Universidad de Sevilla y la Universidad de Harvard y la Universidad de Macao, y soy profesora actualmente en la Universidad Pablo de Olavide en el departamento de traducción e interpretación. El título de la ponencia que os traigo es Estudio comparativo de las audiencias en España y en Marruecos. Todos sabemos que el estudio de las audiencias prácticamente surge desde la antigüedad, pero en estos dos países es un tanto interesante. Lo hemos centrado desde una perspectiva contemporánea, en el caso de España desde el inicio de la transición, y en el caso de Marruecos desde prácticamente su independencia en los años 50 o 60. Prácticamente son coetáneos, como podemos ver. Por tanto, se han establecido los siguientes objetivos. Primero, analizar el desarrollo y la evolución de la medición de la audiencia en España. Segundo, estudiar el desarrollo de las audiencias en Marruecos teniendo su régimen político. Y por último, comparar cómo se han desarrollado ambas audiencias y si existen similitudes o no a la hora de medir las audiencias de algún modo. Para llevar a cabo esta investigación se ha llevado, por tanto, una metodología cualitativa. Se trata de un estado teórico, por lo tanto, esta aproximación teórica la he basado en una serie de recolección de datos. De este modo, he hecho una fase descriptiva y otra interpretativa que se ha complementado con el desarrollo de una teoría fundamentada. Esta teoría fundamentada me ha permitido codificar los datos a través del muestreo teórico y del estudio comparativo. Por lo tanto, se ha generado un proceso de análisis y síntesis que ha dado lugar a una serie de hechos, como iremos viendo a lo largo de este trabajo. Si nos centramos en España, la Oficina de Justificación de la Difusión es la encargada de recoger los datos y lo hace a través de un sistema de auditoría que consiste en que los auditores visitan las oficinas de los distintos medios una vez al año para ratificar los datos de tirada y difusión correspondientes a los 12 meses anteriores. No obstante, en la prensa digital se mide de otra manera, a partir de las metodologías de análisis que se usan para medir Internet. Internet, por tanto, ha cambiado a lo que son los estándares de lo que es la medición de las audiencias. Hoy en día Internet es el canal de comunicación más global y puede ofrecer todo ello tradicionalmente difundido exclusivamente a través de un medio concreto de comunicación. Por un lado tenemos el sistema web-centric, que los primeros en desarrollaron, que recogían los datos de los navegadores o de los servidores, y el problema en este caso es saber realmente cuántos consumidores hay detrás de una misma IP o de cuántas IP están conectadas al mismo consumidor. No obstante, en 2011 Google dio un paso más y lanzó la actualización Universal Analytics, que centra sus avances en una mayor personalización de los usuarios y permite hacer un seguimiento del viaje al usuario a través de diversos dispositivos. Por tanto, Google pretende obtener una radiografía más completa de los usuarios únicos y aproximarse a la medición de una audiencia total, por decirlo de algún modo, ¿no? Teniendo en cuenta esto, podemos decir que si nos vamos a lo que es la historia de España concretamente, en 1983 es cuando llegan, digamos, las cadenas autonómicas y se hace necesaria la posibilidad de establecer un sistema de medición de audiencia ante la llegada de la televisión privada a finales de los 80. Además, a mediados de los años 80, Radio Televisión Española convocó un concurso para llevar a cabo una medición de audiencia independiente. La propuesta pretendía que la medición se hiciera con audímetro, un nuevo sistema de recogida de datos, ¿no? No obstante, en 1989, en pleno auge de los nuevos canales de la televisión privada, nace Media Control, que era una empresa de sondeo que aspiraba a hacer la competencia directa a lo que estaba anteriormente, que era Ecotel. El audímetro que usaba Ecotel controlaba aquello que se sintonizaba en el hogar, así como la información de las personas veían en televisión. Entonces, ¿qué ocurre? Con la llegada de los años 90, la competencia de Media Control y Ecotel era compleja, y ya con este mismo sistema de medición del audímetro los datos que se recababan eran muy distintos. Por tanto, Ecotel acabó siendo absorbida por Sopres, que era una empresa francesa propietaria de Media Control. Asimismo, en 1993 se fundó una consultora audiovisual, Gabinete de Estudios de la Comunicación Audiovisual, que se desarrolló en el sistema LinkTV, que canalizaba con formato web los datos recogidos por los audímetros. Asimismo, años más tarde, en 1999, nació la empresa Barlovento Comunicación con el objetivo de entrar en el análisis de audiencias mediante la comercialización del audímetro TV. Así, en el año 2000, con la necesidad de cubrir los estudios de audiencias locales no pormenorizados en los estudios generalistas, nació
nació Infortécnica con el portal de la audiencia. En cualquier caso, en 2001 la empresa de medición de audiencias Sofres Audiencias de Medios pasó a denominarse Kantar Media. A partir de entonces, se centró en las mediciones del sector televisivo con su panel audímetro. Si tenemos en cuenta esto, por tanto, vemos cómo existe una revolución notoria de las audiencias que se puede equiparar a la evolución de las nuevas tecnologías, aunque puedan algunos flecos quedar sueltos. No obstante, entramos en una era, después de esto, en la cual las redes sociales y el desarrollo de la sociedad en red jugó un papel bastante importante para el desarrollo de la medición de audiencia. Entonces, Kantar Media absorbió en el año 2014 a The Data Republic, la empresa que gestionaba la monitorización de las conversaciones sobre la televisión en redes sociales Twitter, que la adquirió justamente después de anunciar la colaboración con Twitter para llevar a cabo los proyectos de investigación de audiencia y ampliar el suministro de datos de los análisis y planificación de Social TV. Por tanto, con todo este nuevo desarrollo de las nuevas tecnologías, podemos decir que aparece un nuevo elemento que es el Big Data. El Big Data, que consiste en la recolección de datos, y de algún modo vemos cómo existe una evolución dentro de lo que es la audiencia centrado en lo que es esa evolución de datos. Por lo tanto, la época de los paneles como paradigma de la medición está dando paso al Big Data Mining, producto de explotación de los datos de canales. Por ello es necesario dotar las características demográficas de los datos censales con la mayor precisión posible, por lo que los crecimientos accesibles grandes bases de datos censales de los propios operadores de televisión o de terceros se integrarán con los paneles tradicionales de las empresas de medición. Bueno, si tenemos en cuenta esto, en España vemos que existe una evolución notoria de cómo de una transición fue todo adaptándose hasta llegar a un sistema más o menos, como se puede decir, cross-media, ¿no?, por definirlo de alguna manera. Veamos ahora qué ocurre realmente en Marruecos. En el caso de Marruecos existen similitudes y diferencias, como acabo de decir, se trata de un país que fue protectorado hasta el año 1956 y no es hasta el año 1961 cuando el rey Hassan II promulga la ley fundamental para el reino, optando por la redacción de la Constitución a cargo de un comité de expertos bajo su propia dirección. Esta Constitución, no obstante, ha sido modificada numerosas veces, siendo la última en 2011 con motivo de la Primavera Árabe. En lo referente a los medios de comunicación, se han distinguido tres etapas. La primera hace referencia a la etapa colonial, donde los medios se encontraban principalmente de Francia y en España. Luego, una etapa de descolonización e independencia, en la que la información se pone al servicio del Estado o gobierno. Y en la actualidad predomina el carácter político de la información, ya sea en medios privados o de propiedad estatal. Sin embargo, el mercado de medios marroquí ha crecido en tamaño y en complejidad desde que acabó el monopolio estatal de la radiodifusión y se abrió la puerta a las empresas privadas en 2005. En cualquier caso, el Estado sigue siendo la presencia significativa, lo cual significa que muchos medios aún responden a la familia real y a los intereses comerciales. Entonces, los medios impresos están claramente divididos entre las publicaciones de habla en árabe y de habla francesa, que están en decadencia y entre cuyos los accionistas cuentan figuras destacadas del sector comercial y financiero. A pesar de que el monopolio de la radiodifusión del Estado marroquí acaba en el año 2005, los canales de televisión estatales todavía son vistos por la mayoría de los televidentes del país y las cadenas de radio estatales aún tienen un público bastante enorme. En este contexto existen 87 medios impresos, 34 emisoras de radio y 10 canales de televisión. Además de esto, la suscripción de móviles alcanzaron en el año 2016 122%, mientras que el 34% de los usuarios de Internet están presentes en la plataforma élite en redes sociales, que es Facebook. Como resultado, los mayores propietarios de los medios marroquíes no están particularmente motivados por el tamaño de sus audiencias, cuya medición sigue siendo un problema en Marruecos. Existen entidades reconocidas, pero sus datos a menudo son problemáticos. Por lo general hay dos entidades que miden los índices de audiencia dentro de lo que es en Marruecos. Por un lado está el Centro Interprofesional de Audiometría para la Televisión y el Centro de Interprofesional de los Medios de Comunicación de Radio de Marruecos, CIOMED está gestionado por una coalición de intereses económicos que incluye SNRT, SOREAD, Medi1TV y la agencia de publicidad Régie 3, que tiene como cliente a Sorret, y CIRAD se formó de manera similar.
Teniendo en cuenta esto, la medición de audiencia de los medios digitales no es fiable en ninguna entidad especializada a este cargo. Los anunciantes consideran que Google Analytics como una de las mejores formas de evaluar el número de visitas, aunque los propietarios de sitios web pueden publicar estos datos en SimilarWeb. Solo algunos lo hacen. La compra de clics o me gusta por métodos legales o ilegales está además muy extendida. En Marruecos, el sector de Internet está determinado por 3 principales proveedores: Maroc Telecom, Orange Maroc e Inwit. Maroc Telecom es la empresa de telecomunicación más antigua de Marruecos y por lo tanto tiene prácticamente todo el control de la infraestructura del cable telefónico. Por otro lado, Orange Maroc es conocida como Meditelecom y es la división marroquí de la empresa francesa de telecomunicaciones Orange. Por otro lado, Media Owl Monitor, un proyecto global de investigación y promoción para fomentar la transparencia y el pluralismo de los medios en el mundo, se ha encargado de evaluar la disponibilidad de los datos para todo el público, así como a nivel de detalle y credibilidad de los datos en Marruecos. Todos los medios encuestados, menos 2, estaban registrados con las autoridades competentes. No obstante, la mayoría sobre su propiedad están desfasadas, con lo cual los datos a veces son inconsistentes y sin verificar. 16 de las 40 empresas de los medios encuestados se negaron a publicar a su vez su información financiera. Y de las 17 empresas que respondieron a la solicitud, proporcionaron información que no coincidía con la información disponible públicamente. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, pasamos a analizar los resultados. En primer lugar, podemos decir que en España se ha existido, digamos, una evolución de datos bastante considerable a la hora de analizar lo que son las audiencias. Por otro lado, podemos ver en Marruecos cómo al pasar los medios de comunicación directamente al Estado y existir una división bastante interesante, ha habido problemas a la hora de la evolución de audiencias. Si nos fijamos en el año en el que se redacta la Constitución marroquí y empiezan a desarrollarse todas estas audiencias y nos vamos al caso de España, vemos como en España se ha existido una evolución, mientras que en Marruecos ha estado un fuerte peso por detrás del Estado, lo que ha ido marcando toda esta evolución de las audiencias. Por tanto, si nos vamos a las conclusiones, podemos decir que España, la transición fue efectiva a nivel de medición de audiencias y que actualmente permite controlar lo que son las audiencias y medirlas basándose sobre todo en lo que son en las nuevas metodologías como es el Big Data, el Data Mining y lo que es la inteligencia artificial, por decirlo de algún modo. Marruecos está un poquito anclada. Además, uno de los problemas con los que encuentra Marruecos es lo que he dicho, es la diferencia entre el árabe y el francés. Mucha de la prensa está en árabe y otra parte de la prensa está en francés, pero a todo esto también hay que añadirle un componente, que es el darija. El darija, como lengua dialectal o lengua vulgar, podemos ver cómo hay gente que es capaz de hablar darija, pero no te habla mejor árabe con fosja o no te habla francés con claridad. Por tanto, todo esto hace que se complique aún más la situación. En cualquier caso, tenemos que decir que las audiencias, gracias a las nuevas tecnologías, están evolucionando y todo esto habrá que seguir estudiándolo para ver hacia dónde va Marruecos y hacia dónde va España, por supuesto. Con todo, quiero daros las gracias por vuestra atención, espero que os haya gustado mi intervención y estoy a vuestra disposición para lo que necesitéis. Si tenéis preguntas o queréis comentar algo, no dudéis en hacerlo. Muchas gracias y hasta pronto.